Bienvenidos a Animal Talk RD, un espacio donde los que no tienen voz van a encontrarla en nosotros. En este espacio hablaremos sobre la protección animal, historias de rescate, de adopciones, salud animal y salud humana, leyes, educación y cómo todos podemos ser parte de un cambio a favor de los animales. Porque en cada rincón de República Dominicana hay una vida que necesita ser escuchada. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta iniciativa nueva donde esperamos llevar educación, conocimiento a las personas. Cada día tenemos más maltratos en nuestro país y esto va unido al problemas que tenemos como nación, como la violencia, la delincuencia. Lamentablemente esto afecta también a los animalitos, los cuales son maltratados. Tenemos muchos tipos de maltratos, algunos por negligencia, otros por falta de conocimiento, otros porque las personas realmente maltratan al animal. Y nuestra organización Ecoportal Dominicana desde hace más de 20 años está dedicada a trabajar en la educación y en el rescate de los animalitos. Hemos hecho una alianza a través de Animal Talk RD con nuestra fundación, la Fundación de Blanc, hermana, en esta nueva iniciativa, tanto para dar charlas en escuelas, en colegios, como para también poder llegar cada día más a través de los medios, campañas educativas y poder ir enseñando a las personas sobre los diferentes problemas que tenemos. Conmigo está Nancy de Blanc, de la Fundación de Blanc. Bienvenida, Nancy. Hola, muchísimas gracias, Guillermina. Sí, soy Nancy García de Blanc, soy la vicepresidenta de la Fundación de Blanc. Llevamos igual alrededor de casi 20 años trabajando todo lo que es el rescate animal, la educación en el no maltrato, en el cuidado, aprendiendo muchísimo de lo que es el cuidado de los perritos que se rescatan, las situaciones que hay en el país, las enfermedades, situaciones que a veces por desconocimiento nos llevan a verdaderas complicaciones dentro de lo que es el cuadro clínico de los perritos que nos encontramos, trabas económicas, situaciones donde se nos exige por parte de la población de que asumamos casos que ni siquiera podemos. En fin, en este espacio vamos a poder no solo tener la posibilidad de hablar desde el punto de vista de rescatista, sino de abrirnos luego a que nos den las visiones otras personas que participan con nosotros también, como pueden ser especialistas o simplemente público que quiera en algún momento participar con nosotros y exponer su experiencia. Creo que ha sido un aprendizaje en el que todos hemos estado trabajando durante todos estos años. Claro. Nadie nace sabiendo. Claro. Adoptar un perrito o hacernos cargo de algo implica una gran responsabilidad en la vida y aquí queremos transmitirles sobre todo eso. Educación, un foro abierto donde podamos conversar todo, donde todos podamos seguir aprendiendo y además exponer un poco a través de todas estas posibilidades que nos da ahora estas nuevas plataformas, de llegar a mucho más gente y de contactar con la experiencia incluso de otros países donde también hemos colaborado en experiencias tanto de rescates como de fundaciones, como simplemente de grupos de rescatistas independientes que hacen una labor impresionante. Y yo en un momento les voy a contar cómo mi hermana Ivette García de Blanc, que es la presidenta de la fundación, y yo llegamos al país y cómo empezamos a involucrarnos en lo que es la protección animal. Y cómo tuve la súper suerte de conocer a Guillermina Selman, que realmente ha sido la gestora y la impulsora de este podcast y de este proyecto, y que muy amablemente nos ha invitado a participar y que a mí hay que callarme, Guillermina, ¿eh? Yo cuando empieza, mira... Bueno, Nancy, mira, te agradezco que nos haya acogido, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia de ambas fundaciones para que el público nos conozca, junto a Vanessa Moya, que es mi socia, compañera, hermana. Otro cielo. Sí, hermana de causa, hermana de vida, ¿no? Porque nos conocimos desde que teníamos 12 años, estudiamos todo el colegio juntas. Y en el en el 2000 aproximadamente, decidimos dar un viaje por el país, pero más interesada en el área de reciclaje, en el área de medio ambiente, ¿no? Y tuvimos la vuelta a toda la isla
preocupada por rescatar los lugares ecológicos, pero fuimos viendo una cantidad de maltrato en los animales, ya sea animales que estaban en las vías sueltos, que provocaban accidentes, perros maltratados, gatos envenenados, es decir, una serie de cosas que nos fue como chocando. Vanessa en ese entonces siempre ha sido animalista desde pequeña, yo no tanto. Igual que Ivette, sí. Yo me fui como integrando en la causa y me metí más de lleno en un viaje que tuve por Miche y rescatamos una gatita. Bueno, yo estaba, en ese momento, yo no estaba con Vanessa, pero rescaté, la gatita me brincó arriba y se me enganchó. Hizo como un clic conmigo, porque yo era más una persona de tener animalitos peluches, de tener matitas de plástico, porque yo consideraba que una vida que dependía de uno era una responsabilidad. ¿Tú ves? Entonces yo prefería no tenerlo, aunque yo había tenido unos perros grandes, enormes, que me fue doloroso tener que darlos en adopción, porque no podía tenerlos en ese momento, viajaba mucho, tú ves. Entonces, pero con la gatita, como que al verla tan desvalida, en un lugar tan remoto, perdida, que si yo no pasaba por ahí, moría, y se me engancha, y yo le puse Lucky. Y ese fue mi primer rescate. Y quedé como enamorada de la gatita, me la llevé a la casa y luego pues me dieron otra para yo no dejarla sola tanto tiempo como trabajaba. Y a partir de ahí fui enganchando. Y Vanessa siempre me relajaba, que decía, mira, la que no se rescataba animales, mira ahora cómo adictivo está. Es esto, es sí. Adictivo, sí. Realmente cuando tú haces el primer rescate, cuando llega un animalito a tu vida, te la cambia. Entonces, en el fondo, ellos son los que terminan transformándote como persona, pues sí, como ser humano. Pero Vanessa, que tenía perros en su casa, cuando tenía 8 o 10, comenzó a tener problemas, y entonces se lo llevó a una finca donde ella tenía en la comunidad de La Victoria. Y ahí pues ella comenzó con el mundo del rescate, que se involucró de tal manera que de 5, 10, 20, ahora son casi 90 perros que tiene. Lo cual también es un problema, porque mantener tantos animalitos, poderlo alimentar, llevarlo al veterinario, ponerle las vacunas, mantenerlo sano, es un problema enorme. Entonces, ¿qué nosotras decidimos? Nos unimos. Ella es experta en planeamientos y proyectos. Yo soy diseñadora gráfica, publicista de profesión, lo cual he abandonado totalmente por el mundo de los animales. Pero unimos fuerza. Creamos entonces primero creamos la empresa Ecoportal Dominicano, y a través de las redes pues teníamos una página web, nos visitaban 75,000 personas, te estoy hablando en el 2009 cuando comenzamos, porque comenzamos a subir artículos sobre la República Dominicana, sobre nuestras costumbres, nuestra cultura, el medio ambiente, el reciclaje, la protección animal. Nos llamaban de muchas partes felicitándonos por la página que teníamos. Lamentablemente nos hackearon y nos tumbaron esa página en un momento, y nosotras lo que hicimos fue que decidimos abrir programas de responsabilidad social. Vanessa se dedicó muy de lleno al refugio y a la protección animal. Yo me dediqué más hacia la educación, a dar charlas, a hablar sobre reciclaje, a hacer talleres, y paradójicamente clientes que habían sido míos se convirtieron en patrocinadores de algunos programas, porque entonces yo le decía, pero mira, tu empresa, ¿cuál es la responsabilidad social que tiene? ¿Cómo puedes aportar? Importantísimo. Claro, entonces ellos mismos nos pagaron talleres para artesanos de reciclaje, donde yo les enseñaba sobre calidad, terminación, sobre precio versus costo, para que ellos pudieran ponerle los precios tú ves. Entonces comenzamos con esa serie de tallercitos que eran cortos pero interesantísimos, y le dimos talleres a más de 250 artesanos de reciclaje, y los enseñamos a decorar con material reciclado, a decorar Navidad a las empresas, ofrecerles los productos. Y luego pues comenzamos en las escuelas con los niños. Yo me focalicé mucho en las 60 horas de responsabilidad social, sí, que es enseñarles cómo tú puedes aportar tu trabajo, tu tiempo en tu escuela, en tu colegio, con las horas que tú tienes que cumplir.
Entonces ahí comenzamos a dar charla, yo le empezaba a enseñar cómo se prepara una charla, cómo se imparte una charla para que ellos fueran multiplicadores del mensaje. Entonces le di charlas sobre contra el bullying, contra la violencia de género, contra el riesgo de las redes sociales, contra el problema de la drogadicción, y luego también fuimos incluyendo el tema de la protección animal, porque como sabemos, no a todo el mundo le gustan los animales, no todo el mundo, pero sí deben respetarlos. No es obligatorio amarlos, pero sí es obligatorio respetarlos, como es obligatorio respetar el medio ambiente. Entonces nos focalizamos mucho en esa línea, en los colegios, en las escuelas, hasta que yo vi en la oficina comenzaron a llamar con problemas, mira que tenemos 20 perros, mira que tenemos 10 gatos, y cuando yo preguntaba eran las juntas de vecinos. Y atando cabos, tú dices, bueno, ¿quiénes son los que mandan a botar a los animalitos de los residenciales? Las juntas de vecinos. Ellos le pagan al sereno, al vigilante, al que limpia, al jardinero, mire, sáqueme esos animales. Y los que más o menos lo agarran y los botan, hay otros que los envenenan. Sí. Entonces vimos un problema y yo creé una charla para las juntas de vecinos de cómo resolver el problema. Y una cosa fue trayendo la otra, fueron un paso, luego otro paso, hasta que decidimos crear la fundación para los programas de responsabilidad social, dedicarlo solamente a estos tipos de programas sociales y dejar entonces la empresa para comunicación. Pues retomamos el tema de la página y creamos entonces lo que era Animal Tone. Vimos que ustedes estaban haciendo un excelente trabajo. Ivette ha sido sumamente cooperadora con nosotros. Ivette es una persona muy abierta, tú también, escuchan. No hay un ego en nada, sino que lo que queremos realmente es unir fuerza para que algo podamos conseguir. No vamos a poder cambiar el mundo, Nancy, eso lo sabemos, pero cada vez que yo veo que a un niño se le siembra una semillita, conmigo eso tiene como la validez de que el trabajo vale la pena. Claro que sí. Entonces claro me gustaría ver cómo ustedes llegaron al país, cómo... Bueno, yo llegué en el 2004, en diciembre. Ibe llegó unos meses después. Y ustedes vienen de Cuba. No, yo de Cuba vivía en España, en Madrid. Y de Madrid fue que vine para acá y sigo estando, pero con Cuba puedo entrar, salir sin ningún tipo de problema. También he trabajado... En Madrid tú tenías un programa, me dijiste, ¿no? Sí, una productora de sonido, imagen y espectáculo con toda la comunidad latinoamericana. Fue uno de los proyectos más encantadores que hice. Y bueno, pues nada, lo cerré para venir para acá y emprender otros proyectos, que también ha sido un periodo extremadamente interesante, hasta que ahora estamos en más interesante todavía, que son los podcasts de Animal Tone RD. Pues vinimos, empezamos a... Yo estaba, la oficina me quedaba cerca de la Novia de Villa, aquí en Santo Domingo, y pasamos por una casa, vi unos perritos peluditos, muy bonitos, pero en muy malas condiciones. Me comuniqué, en esos años empezaba más o menos el Facebook o algo así. Entré en Facebook y ahí me encuentro con FUPRADEL, que era la fundación de la doctora Lois. Sí. Pues llamé, pero un poco escéptica, la verdad, porque no sabía muy bien cómo funcionaba el tema aquí en el país. Y esta mujer encantadora me cogió el teléfono, me dijo, nos vemos ahí a tal hora. Me escapé de mi oficina y me fui para allá, bueno, con tremendo trabajo, porque ellos estaban reproduciendo los perritos, pero reproduciéndolos en muy malas condiciones, pero vendiéndolos muy bien. Logramos que nos entregaran los perritos por una gran insistencia, y la doctora Lois se los llevó para una veterinaria. La veterinaria Hollywood, que es una gran colaboradora de todos nosotros. Eran perritos que estaban vendiendo en las calles. Sí. Pero lo que pasa es que lo vi en el jardín de una casa que los habían sacado y estaban muy mal. Entonces, bueno, llamé a la doctora Lois, vino, nos vimos allí, ella logró persuadir a estas personas y que nos entregaran los perros. Y yo lo que hice en ese momento fue todo el tiempo ayudar económicamente a la doctora Lois, y empezó a hablarme de lo que era el tema animalista en República Dominicana,
y quiénes eran las rescatistas independientes, porque cuando aquello no se hablaba mucho de fundaciones. No, y no teníamos, en ese momento no teníamos ley. Bueno, había una ley de cuando Trujillo, había una ley de cuando Trujillo. No, pero ya en el momento que en el 2004 ya tenemos la ley de protección animal, que vamos a seguir comentándolo en unos momentitos.